Con una sola mano es suficiente. A ver, mantengan en alto para hacer un conteo rápido. No sé cuántos de ustedes están en esos grupos en donde a veces hay personas que no conocen al Señor y a veces mandan algunos anuncios que son, algunos memes que son muy divertidos pero muy tristes al mismo tiempo. Les voy a leer uno que me enviaron ahora, que dice así. ¿Ya contamos? ¿Pueden bajar las manos? Muy bien. Te van a criticar por todo. Tú celebra el Día del Padre aunque no mantengas a tu hijo. Total, vergüenza no tienes. Imagínense qué triste, ¿no? Bueno, el Día del Padre, queridos hermanos, ocupa el puesto número 20 en los días más importantes celebrados. Navidad es el primero y el Día de la Madre es el segundo. Nosotros estamos después, muy lejos en la lista, muy debajo, después del Halloween, después del Día del Árbol, del Día de la Mujer. O sea, si eres mujer y es mamá, te celebran 2 veces antes que mí, ¿no? Y la verdad es que hay muchos otros días más absurdos, ¿no? Pero el Día del Padre es el puesto número 20, ¿no? Y yo pienso que aunque es chistoso, esto de verdad refleja una realidad triste, ¿no? Porque creo que como papás no deberíamos, y no me refiero al Día del Padre, sino a la imagen paterna, ¿no? No deberíamos nosotros estar tan relegados en el carácter y la importancia que tiene un papá en la sociedad, ¿no? Pienso que es de verdad de suma importancia que tú y yo podamos como papás, los papás acá presentes, entender el papel que nos corresponde, no por ser hombres, no por ser papás, sino por ser los padres que Dios ha permitido que seamos según los principios de la palabra y la responsabilidad que tenemos. Y solamente en realidad quiero ser breve hoy, porque tenemos otras actividades en nuestra agenda. eh, y tenemos algunos ejemplos en la palabra, ¿no? Quiero hablar solamente sobre 2 ejemplos. Uno es la vida de Saúl como papá y el otro es la vida de Elías también. Quiero que me acompañen a 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel 24. Disculpen que haya comenzado con ese chiste tan incómodo, ¿no? Pero la verdad que así muchas veces la gente lo ve. Hay muchas frases que se dicen, ¿no? El padre no es el que engendra, sino el que cría y demás. Podemos llenarnos de frases que son quizás hasta motivadoras, inspiracionales, pero el punto es que la palabra tiene una perspectiva, la palabra de Dios tiene una perspectiva respecto a qué es un padre, un verdadero padre. Y esta es la historia en 1 Samuel 24 cuando Saúl, que era el rey de Israel en ese momento, perseguía a David, ¿no? Es una historia muy fuerte porque en realidad David prácticamente había vivido ahí en palacio. David era un servidor del rey y lo consideraba una persona cercana. David lo consideraba muy cercano a Saúl. Tanto así que su mejor amigo era el hijo de Saúl, ¿no? Los que ustedes, aquellos que ustedes conocen, saben que Jonatán era el mejor amigo de David y eran tan cercanos, ¿no? O sea que en realidad eran íntimos amigos y el papá de Jonatán era Saúl, por lo tanto, David de una forma indirecta consideraba a Saúl como un padre también. Sin embargo, Saúl no fue un buen padre porque Saúl se encargó de perseguir a David. Saúl se encargó de truncar los sueños de David. Saúl se encargó de destruir o intentar al menos destruir el llamado que tenía David. Y yo me pongo a pensar qué responsabilidad nuestra como padres también de no destruir el llamado de Dios en nuestros hijos, de poder alentarlos, de poder caminar en esa dirección y llevarlos y conducirlos a que cumplan el propósito de Dios en su vida, más allá de quizás sus planes personales, sus metas profesionales, porque a veces como papás pensamos, ¿no? No, mi hijo tiene que tener más dinero que yo, mi hijo tiene que tener más posición que yo, más cultura, más educación, más poder que yo. Y nos olvidamos de los valores quizás mucho más importantes, que son obviamente intrínsecos, impalpables quizás, que son los valores espirituales. Y en esta situación de persecución, de angustia en la que estaba siendo llevado David, dice la palabra en el versículo 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová,
he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente le cortó la orilla del manto de Saúl. En esa cueva en donde Saúl no se dio cuenta que estaba David, dice la palabra que David le cortó el manto, una puntita nada más, como dándole a entender, sabes que yo te pude matar, ¿no? Pero no lo hice y quiero que lo sepas, ¿no? Esa es un poquito la figura de lo que pasó. Sin embargo, en el versículo 10 de este mismo capítulo dice la palabra que David le dice a Saúl, el versículo 10, he aquí han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Eso fue lo que le dice David a Saúl, como diciéndole, oye, escúchame, yo he podido matarte, pero no lo hice. Pero qué triste que un hijo, porque Saúl era considerado para David como un padre, un ejemplo, un modelo a seguir. Este padre terminaba persiguiéndolo, terminaba, repito, buscando destruir cualquier avance que tuviera David. Yo me pongo a pensar en nuestra sociedad actual y en todos estos padres que quizás, no sé si es sin querer o no, pero están dando con sus palabras y con sus vidas ejemplos en donde están apagando todo lo bueno que pueda surgir en sus hijos, el llamado que tienen, los dones y las virtudes que pueden tener cada uno. Y entonces, él le dice en un momento aquí, cuando estamos leyendo el versículo 11, dice, y mira, Padre mío. Yo quiero que te pongas a pensar en esta palabra que David le dice a Saúl, porque Saúl no era su papá, pero él le dice, Padre mío, ¿no? Esto lo estudiamos en un curso que llevamos aquí, que se llama La trampa de Satanás, y también en la recompensa de la honra, y donde hablamos de la importancia de que tiene el poder nosotros, que a veces nos ofendemos más con la persona cuando es más cercana a nosotros, ¿no? Cuando la persona más cercana, que estimamos más, nos ha hecho una ofensa, nos hiere más, ¿no? Pero lo que le está diciendo David a Saúl es, Saúl, yo quería en ti un padre y no lo encontré. Padre mío, mira, yo podía hacerte daño, pero no lo hice. Pero le dice, Padre mío. Yo no sé si esas palabras tocaron o no el corazón de Saúl, pero la verdad es que yo creo que no, porque le duró poco, ¿no? Le duró muy poco. No pasó ni un par de días y siguió otra vez buscándolo para matarlo, ¿no? A David. ¿Por qué? Porque Saúl tenía sus planes personales y dentro de sus planes personales, este hijo, entre comillas, era un estorbo. Es una carga, decimos, ¿no? Yo conozco papás que tienen en su refrigeradora un yogurt, en su refrigeradora, en su casa, donde dice, esto es solo mío, nadie lo puede agarrar. No sé si eres tú, perdóname, no estoy hablando de ti porque ese papá no está acá, lo conozco pero no está acá. O sea, yo tengo lo mío, nadie se mete con lo mío. Lo mío es más importante que lo tuyo. Si esa es tu forma de pensar como papá, estás totalmente fuera de lugar. Porque lo último que puede ser un padre es egoísta. Te tuviste que haber pensado bien antes de engendrar, si es que vas a ser egoísta. Y disculpen que en este Día del Padre no los agasaje y no les diga todos son lindos papás, porque no todos somos lindos papás. Pero los voy a bendecir con una palabra de corrección. Los voy a bendecir con una palabra de exhortación, para que si no has sido un buen papá, empieces a hacerlo. Y si eres un buen papá, seas un excelente papá. Pero dice acá que David le dice a Saúl, Padre mío. ¿Y saben qué? Nuestros hijos están clamando, Padre mío. Nuestros hijos están diciendo, yo necesito ver en ti un papá. Yo necesito ver un padre, un modelo de entrega, un modelo de rendición, un modelo de servicio, un modelo que literalmente te saques el pan de la boca para dármelo a mí. Eso es lo que necesita esta generación, no solamente nuestros hijos. Yo solo quería un padre, yo solo quería un modelo a quien imitar, yo solo quería admirar a alguien que me ame, es lo que están clamando nuestros hijos. Alguien que me trate bien, alguien que sea justo, alguien que no esté pensando en sí mismo antes que en sus hijos. No alguien intachable, porque no lo somos, no alguien perfecto,
sino alguien que tenga la entereza de reconocer cuando se equivoca, la valentía de pedir perdón y de estar presente para ser un modelo a cual seguir. Eso es lo que están clamando nuestros hijos, eso es lo que está clamando esta generación. Y como David, hay miles de jóvenes que gimen en silencio, que gritan en silencio, escondiendo su grito detrás de sus actos de rebeldía, diciendo: necesito un papá, necesito atención, necesito un papá. Por otro lado, tenemos en Primera de Reyes, si pueden me acompañan ahí, capítulo 19, el ejemplo de Elías. La palabra no nos habla de que Elías haya tenido un hijo, no lo dice. Sin embargo, sí hubo alguien que le dijo padre. ¿Quién fue? Vamos. Eliseo. No era, igual que Saúl no era padre biológico de David, tampoco lo era Elías de Eliseo. Y en ambos casos vemos el ejemplo negativo de Saúl, un hombre que pensó en sí antes de pensar en su hijo. Un hombre que pensó en que sus sueños, su poder, su gloria, su posición es más importante que mi hijo pueda lograr su llamado, que mi hijo pueda lograr su objetivo. Un hombre egoísta, Saúl. Pero luego tenemos un Elías que se le acerca a Eliseo y lo llama y le dice: vamos a servir al Señor juntos. Quiero que sigas junto a mí. Quiero que estés al costado mío. Quiero adoptarte como un hijo espiritual. Quiero que camines conmigo, le dice Elías a Eliseo. Y dice el versículo 20, entonces, 1 Reyes 19:20, entonces dejando Eliseo los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Qué interesante este pasaje, ¿no? O sea, yo no sé cuál fue la relación de Eliseo con su padre en lo natural. Por lo visto, solamente bastó darle un beso para retirarse de su casa. Yo no sé, no me atrevería a juzgar que no hubo mucha quizás unidad en ese hogar. No lo sé. Lo único que sé es que Eliseo respondió al llamado de Dios y Elías no le impidió despedirse de su padre biológico, pero lo adoptó. ¿Quién habrá sido el padre biológico de Eliseo? La Biblia no lo dice. ¿Cuánta necesidad habría en Eliseo de tener un verdadero padre? No lo sé. Quizás esa fue la razón por la cual le respondió tan pronto a Elías también. Le dijo: yo me voy contigo. Quizás, yo estoy solamente asumiendo algunas cosas. Quizás el padre de Eliseo no era un buen padre, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que apenas Elías le dijo: sígueme, Eliseo lo siguió. Y encontró en Elías el padre que no tuvo. Eso sí lo sabemos. Porque luego le dice: padre, padre, padre. ¿Cuántos de nuestros hijos están siendo atraídos por otros modelos de padres? Por otras personas fuera de nuestra casa. Porque tú y yo no estamos cumpliendo nuestro rol. Porque tú y yo no estamos siendo los modelos que Dios quiere que seamos. Y entonces nuestros hijos necesitan modelos. ¿Qué creen? ¿Que un padre simplemente ausente significa que no hay problema para un hijo? No, un padre ausente es irreemplazable y la factura va a llegar. Los hijos de padres ausentes acá presentes no me van a dejar mentir. Un padre ausente tiene un precio. Ese precio muchas veces es reemplazado por otros padres, entre comillas. Yo no sé, repito, lo que pasó con Eliseo y su casa. Yo no sé cuánto quizás él habrá necesitado un verdadero padre que estaba ausente. Pero cuánta necesidad de padres hay hoy. Y finalmente el desafío no fue nada material, porque al final, y esto es lo que debe producir una verdadera imagen, ejemplo paterno, y es que al final de los días de Elías le pregunta, en otras palabras, lo voy a parafrasear a Eliseo, le dice: ¿quieres una herencia? ¿Quieres una herencia? Y Eliseo había sido discipulado de tal forma que sabía muy bien cuál era la verdadera herencia, la más importante. Porque Eliseo le dice: sí, yo quiero de eso que tú tienes, de ese ejemplo moral, de ese espíritu, de esos valores, yo quiero el doble. ¿Cuántos de nuestros hijos son capaces de decir: yo quiero el doble de tu moral?
No me apedreen todavía. Vamos a darle un regalito al final para poder consolar. Pero ¿cuántos de nuestros hijos, de verdad, ¿no? pueden decir de nosotros, yo quiero el doble de tus principios? Yo diría, qué horror, mejor no. Más bien la cuarta parte de mis principios para que te vaya mejor. Pero Elías le pudo decir a Eliseo, yo te voy a bendecir con una herencia que vale más que cualquier herencia. Y es la doble porción de mi espíritu, la doble porción de lo que yo tengo de Dios. Y eso es lo que los jóvenes y nuestros hijos y esta sociedad está buscando, porque no solamente se trata de nuestros hijos. Al final yo le he pedido a Fausto para que pueda compartir un poco de algunas cifras, algunas estadísticas, algunas cosas que van a quizás impresionarnos a nosotros y empecemos a pensar un poco más que como hombres no tienes que ser un papá biológico, no tienes que ser ni siquiera quizás un padre de muchos hijos para poder ser un buen modelo paterno. Y no solamente son los hijos, tus hijos los que necesitan un modelo paterno, es toda nuestra sociedad la que lo necesita. Los jóvenes. Te daré algo espiritual que es 2 veces más poderoso que lo que yo tengo en Dios. Será mayor en poder, serás mayor en poder que yo. Serás aún un mejor modelo que yo. Tú como hijo, tú serás mejor. Si yo fui un buen modelo, tú serás mejor que yo. Quiero que mi hijo tenga más que yo en valores espirituales. Quiero que mi hijo sea mucho mejor que yo. ¿Cuántos no hemos dicho eso? Que no cometa los errores que yo cometí, que no tenga que pasar por el dolor que yo pasé. Ese es el espíritu de Elías en nuestros tiempos. Y eso es lo que más necesitamos nosotros. Que podamos entender que la mayor herencia es la espiritual. Es el modelo, es el ejemplo. Malaquías capítulo 4 dice la frase, digamos, que tenemos hoy. Dice así, he aquí yo os envío, versículos 5 y 6, Malaquías 4, 5 y 6, he aquí yo os envío el profeta Elías. Qué interesante, ¿no? El profeta Elías. ¿Qué nos puede enseñar Elías de ser papá? Si no sabemos si fue papá. Pero sabemos que fue un padre para Eliseo. Un padre que fue capaz de tener un discípulo que lo siguió hasta el final de sus días y dijo, yo quiero el doble de lo que tú tienes, porque me he dado cuenta que el secreto de tu vida y tu éxito espiritual es el espíritu que tú tienes, y yo quiero el doble de eso. Amén. Que nuestros hijos puedan decir eso de nosotros. Wow. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el espíritu del profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Todos queremos que nuestros hijos se vuelvan hacia nosotros, ¿no? Todos leemos este versículo y dicen, y a veces se lo sacamos en cara a nuestros hijos. El Señor dice que tu corazón se tiene que volver hacia mí. No, un ratito. Miren el orden de ese pasaje si lo tienes ahí en tu mano. Dice que primero es el corazón de los padres que vuelve a los hijos. ¿O me equivoco? ¿Por qué? Ese es el orden. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que dar. Todos queremos que el corazón de nuestros hijos se vuelva hacia nosotros, pero el orden es primero que nuestros corazones se vuelvan a los de ellos. Ese es el orden. Porque el Señor siempre guió con el ejemplo, la mansedumbre, la humildad, el servicio. Que podamos nosotros de verdad entender que nuestros hijos necesitan a alguien que les diga, yo soy tu padre. Y no voy a huir de esa responsabilidad. No voy a escaparme, no voy a darle la espalda a esta tarea, pero al mismo tiempo a este privilegio. Porque toda tarea tiene un fruto, una recompensa. Poder ver, yo admiro de verdad a las personas que sus hijos han sido criados en el camino del Señor y ahora están sirviendo al Señor. Porque no es fácil, no es una cosa al azar. Se ha chambeado. Han habido noches de clamor y de oración y a veces uno no ve los resultados inmediatamente, pero Dios es fiel. Tú sigues siendo un modelo, tú sigues orando, tú sigues creyendo que Dios no va a darte la espalda. Hay una promesa. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y, consecuencia, de los hijos hacia los padres. Pero se requiere más gente, se requieren más Darth Vaders que digan yo soy tu padre.
Ustedes saben que esa escena, yo no sé, acá tenemos muchos fanáticos de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Quizás me equivoco, quizás simplemente es un rumor falso, pero el actor de Luke Skywalker había practicado su guión en esa parte y que tenía que escuchar a Darth Vader decir algo, pero él no sabía lo que iba a decir. Que él había estado en toda la película y él no sabía lo que le tocaba decir a este hombre para el final en la actuación. Mientras se filma, Darth Vader le dice, yo soy tu padre. Y la expresión que él tiene en ese momento, cuando escucha esto, es una expresión de la vida real, no es solamente una expresión actuada. Él no sabía que eso iba a decir este hombre hasta ese momento, ¿no? Ahora, yo me pongo a pensar en cuántas veces nosotros no decimos eso con nuestros actos. ¿Por qué? Porque le damos la espalda a nuestros hijos, a esta generación. No estamos modelando. Y como no estamos modelando, estamos diciendo, yo no soy tu padre. Yo no quiero saber nada con la responsabilidad de ser tu modelo. Porque ser un modelo es trabajar, ser un modelo es privarse de cosas, ser un modelo es quedarse muchas veces de madrugada, ser un modelo es literalmente sacrificarse. Y pocos son los que están dispuestos a hacerlo, a decir de verdad, yo soy tu padre. Y no voy a huir de ser tu padre. No voy a darte la espalda de ser tu padre. Voy a ser tu padre hasta verte que tú tienes el doble de mis atributos. Voy a ser tu padre hasta verte que tú tienes el doble de Dios. Y vas a hacer el doble de impacto del que yo hice en esta generación. Yo soy tu padre. ¿Cómo te vuelves entonces un verdadero padre? Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, hablando de la diferencia entre un maestro y un padre, que es importante. Dice 1 Corintios 4:15, pues aunque tuvieran ustedes 10,000 maestros, estoy leyendo en la NTV, que es la preferida de esta iglesia, ya me han dicho ya. Gracias, Pastor Williams. Tengo falta de perdón contra ti. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, dice, ¿no? Podemos aprender mucho y tener muchos modelos y ejemplos quizás, pero hay solo un Padre, ¿no? Y dice el versículo, la segunda parte, pues, dice Pablo, me convertí en su Padre, en Cristo. O sea, él no era su Padre biológico, pero él se convirtió en su Padre. Me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Y luego el versículo 16 dice, así que les ruego que me imiten. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos? Cuando se pasan la luz roja, cuando dicen una palabra indebida, cuando hablan con la persona que no deben hablar y sus hijos lo saben, cuando hacen algo que no han debido haber hecho, son capaces de decir, imítame, hijo. ¿Pero es acaso solo predicarles a nuestros hijos? ¿Solo hablarles de Cristo? Vamos a retroceder un poquito en este capítulo al versículo 10. Pablo dice, 1 Corintios 4:10 hasta el 14. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo les está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy capaz de pasar sufrimiento para que a ti te vaya bien. Yo soy capaz de privarme de cosas para que tú seas bendecido. Yo soy capaz de dejar algunas cosas de lado para que tú puedas recibirlas. No importa, abofeteado, y bueno, es una larga lista. Tenemos hambre, tenemos sed, no tenemos morada fija, nos difaman, pero ¿sabes qué? Todo esto lo estoy haciendo para poder bendecirte. Pablo estaba diciendo, esto es lo que hacen los verdaderos padres. Pablo estaba diciendo, así modela un padre, no pensando en sí mismo, no pensando como Saúl, en que a mí me vaya bien a costa de ti. Y sí, yo soy tu padre. Esa es como debe ser la conducta de un padre que asume su responsabilidad. Y quiero terminar haciendo unas cuantas preguntas de desafío.
clamarás tú para que este espíritu, el espíritu de Elías, dice, ¿no? Es el espíritu de Dios, obviamente, solamente que se vio en Elías. Cuando apadrinó o adoptó a Eliseo. Yo quiero. Y cuando dice la palabra que ya Elías estaba siendo arrebatado, ¿cuál fue la frase de Eliseo? Padre mío, Padre mío, Padre mío. Él estaba perdiendo un padre. Porque el otro padre ya le había dado su beso. Ya se había despedido del otro padre. Pero acá estaba un padre que era un modelo. Hasta el último día lo siguió. No sabemos, no creo que Eliseo haya sido un chiquillo. Quizás ya era grande. Pero aún así. Padres, ¿quieres que tus hijos te acompañen hasta que seas viejito? Modela. Modela. Modela y no te van a arrimar a un asilo. Van a estar contigo hasta el final y van a decir hasta el último día yo quiero el doble de lo que tú tuviste. Bendíceme con sabiduría. Bendíceme con tus últimas palabras. Dame bendición. Estos son los modelos que esta generación espera. Ese espíritu de Elías, ese ejemplo espiritual. ¿Clamarás a Dios tú para que seas un modelo de ejemplo presente para esta generación? Muchos adultos se quejan, nos quejamos quizás, porque esta generación no es como la nuestra. Ya a veces cansa escuchar, no, es que antes era así, antes, ahora ya no. Todo el día quejándonos y hablándonos de las fragilidades de esta generación. ¿Y no será que esto más bien podría ser el resultado del abandono de tu gran y gloriosa y ausente generación que se dedicó toda una vida a trabajar, porque lo más importante era trabajar para traer un pan a la casa, dejando abandonado a tus hijos? ¿Me siguen amando? ¿Clamarás tú al Señor para que tu corazón se vuelva hacia el de tus hijos con el amor de Dios? ¿Podrás abrazar a tu hijo y estar de verdad preparado para recibir un pródigo de vuelta a casa? Como hablamos la semana pasada, alguien que vuelve a pesar de que te dejó la cuenta un poco afectada, la cuenta bancaria. Alguien que quizás dejó tu nombre un poco perjudicado allá afuera. ¿Podrás abrazarlo? ¿Podrás darle un beso? ¿Podrás celebrar que tu hijo estaba muerto y ha vivido? Esos son los modelos de padres que necesitamos. Y claro, podemos decir que a veces el padre no está y la madre cumple el rol del padre. Es verdad. No estoy hablando acá de un tema de género, estoy hablando de un tema de imagen, un tema de modelo. Malaquías capítulo 4, versículo 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Padre, en esta mañana yo oro para que tú puedas traer esta palabra a nuestro corazón y podamos responderte a ti, Señor. Yo oro por todos los papás aquí presentes. Señor, el reto no es fácil. Sabemos, Señor, que es difícil. Pero sabemos también, Señor, que tú nos das la gracia no solamente para hablar con nuestros hijos, sino para modelar, para ser para ellos este ejemplo que al final ellos puedan decir, yo quiero el doble de lo que tú tienes. En lugar de lo que hoy la generación ausente quizás dice, yo no quiero saber nada de mis padres, yo no quiero ser lo que ellos son. Señor, que podamos ser esos modelos ungidos, que nuestros hijos y nuestra generación y los jóvenes con los que nos topemos puedan anhelar. Jóvenes que digan, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero invitar dentro de nuestro pequeño programa de hoy a Fausto, por favor, para que nos dé unas palabras limitadas. Él está a cargo del ministerio de varones de la iglesia. Ya pueden ir quizás diciéndole a los niños, él se va a demorar unos 5 minutos, 7 minutos quizás, no sé, para que puedan preparar los especiales también. Fausto, por favor, adelante. Gracias, pastor, gracias. Bueno, em, continuando con el espíritu con el que inició el pastor, lo que voy a compartir no es necesariamente agradable a todos, pero quería coger lo que mencionó hace un ratito, cuando decía esa parte en la que el corazón de los padres vuelve a los hijos y el corazón de los hijos vuelve a los padres.
Pero se fijan lo que sigue, lo que dice después el Señor. Dice, no sea que yo venga. ¿No se acuerdan ustedes cuando su papá o mi papá me decía, haz esto? Y tú le preguntabas, yo le preguntaba, ¿por qué, papá? No me corresponde saber por qué, ¿no? Ya lo entenderás cuando seas grande, ¿no? Y en este caso es igual. El Señor te dice que sea así. Si no, yo voy a hacerlo, yo lo voy a hacer. Entonces, no sé si esto les llama la atención, ya siendo grandes, de que podamos hacer las cosas conforme a lo que dice el Señor y no necesariamente pretender entender todo y después de entender todo, recién hacer caso, ¿no? O eso le piden a sus hijos. No creo, ¿no? Pero bueno, yo voy a estar un poquito cerca de mi condición de médico, y he traído un poco de información y tiene que ver con data para diagnóstico, ¿ya? Pero quería preguntar antes de eso, si ustedes sabían que la falta del padre es el mayor problema de la sociedad. Y eso está documentado, hay estudios a largo plazo, prospectivos, con muestras de más de 10.000 casos en todo el mundo, ¿no? Y yo les quería preguntar, incluso el pastor puso un ejemplo, ¿qué es la falta de padre? Digamos, el clásico es que el papá engendró y se fue, ¿verdad? ¿Qué otra figura se imaginan en la que no podría darse la presencia del padre? Fallecido, ok. Otro. Esto es para conversar, no. Ausencia personal. O sea, es un padre que está vivo en casa, pero como si no existiera. O sea, un padre ausente, un niño con padres vivos, pero que funciona como huérfano. Ya, perfecto. Otro ejemplo, padre que no está capacitado, perdón. Ya, no reconoce a su hijo. Un padre que no está capacitado y cree que él sabe todo, ¿no? Y no se esfuerza en entender, en aprender qué hacer. Tienes otro más en el que controla a sus hijos con su pulgar, o sea, solamente diciéndole que está bien o que está mal, y no se lleva la carga en los hombros, ¿ya? Tienes otro caso más, en el que el padre solamente es padre cuando está de vacaciones, porque cuando trabaja no puede, llega, duerme y vuelve a trabajar. Entonces, y hay más escenarios en el que se puede demostrar que la figura del padre no está, ¿ya? Y cogiéndome también de lo que decía el pastor al inicio, de que por qué el Día del Padre está en el puesto 20, hay muchas razones. Por ejemplo, está demostrado que los hombres, como nosotros, somos causantes del 90% de delitos, el 97% de las violaciones, el 95% de los robos, el 72% de las ofensas a nivel familiar y el 75% de todos los conductores ebrios que ustedes ven por las calles. Entonces, la figura del hombre, obviamente, no es, en teoría, la mejor. Y si sobre eso ponemos más cifras, que los hogares sin padre, de alguno de estos escenarios planteados, tienen estas características. El 63% de esos hogares hay algún hijo que cometió suicidio. El 70% de estos hogares tienen hijos que están en las cárceles. El 85% de estos hogares tienen niños con problemas de conducta. Y el 71% de estos niños, en los que no está su padre, no finaliza la escuela. Entonces, si tenemos estas dos datas, en verdad podemos decir que el más grande problema social que tenemos es la ausencia del padre. Y que literalmente trae consecuencias a nivel global, ¿no? Existe en estos hogares 4 veces más pobreza, mayor adicción, todo lo tengo documentado. Si me piden evidencias, tengo estudios de Hoffman, de Tillman, de Krug, de Hendricks, incluso de Fathers for Life, y asociaciones que se encargan de ver esto a nivel transversal, a nivel mundial. Mayor deserción escolar,
bajas calificaciones, inicio de una vida sexual pronta, 2 veces la tasa de suicidio, 2 veces más enfermedades y por ende mortalidad. Ahora, hay un estudio interesante de la Alianza para la Investigación de la Participación del Padre en el que dice que si el padre sí participa, hay mejoras a nivel cognitivo, emocional, una vida satisfactoria, competencia social, desarrollo físico, de salud. Hasta se demuestra que hay menos casos de asma y menos obesidad dentro del hogar. ¿Ok? Y en estos escenarios había a un niño que le preguntaron, ¿no? ¿Qué es lo que tú quisieras o cómo te sientes? Y este niño atinó a decir, era un niño de la edad de mi hijo. Y decía, yo tengo un agujero en el alma de la forma de papá. O sea, y que él pueda haber definido y puesto todas esas palabras en orden, él podía entender que realmente faltaba esa pieza en su rompecabezas, ¿no? Ahora, siguiendo con esta parte médica, hay algo que a mí me llamó la atención y los que son personas de salud entenderán qué cosa es la epigenética. Genética sabemos todos qué es, pero la epigenética se refiere a que hay expresiones alteradas sin que el ADN se altere. Entonces, yo puedo tener malas elecciones, malas decisiones, y yo voy a transmitir eso en mis genes a mis hijos. No digo que que no es una predestinación, pero los voy a poner con una mala predisposición. Y eso sí está demostrado, porque el ADN no se altera, pero sí está predispuesto para ello. Ahora, cierro esta parte de la data y yo quería preguntar si ustedes saben cuáles son las 4 responsabilidades que debe tener un padre sí o sí. Por lo pronto busquen, por favor, Mateo 17:5. Y el que lo tenga, le voy a pedir que se levante y lo lea en voz alta. De la versión que gusten, no necesariamente NTV. ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, Ricardo, adelante. Ya, perfecto. De ese solo versículo, si ustedes se fijan, se toman el tiempo, podemos sacar las 4 responsabilidades que debe tener un padre y que se le debe exigir a todo padre. Un padre establece autoridad. Un padre confiere identidad. Un padre provee seguridad, incluso emocional. Y un padre afirma el potencial. Yo me quiero detener en la parte de identidad. El pastor conversaba acerca de Star Wars y todo ello. Yo les quiero traer otro ejemplo un poco más antiguo, los que siguen Disney cuando Disney era bueno. Y se acuerdan del pequeño Simba, del Rey León, ¿no? Simba cuando pierde a su papá, Scar lo declara como si fuera él el culpable, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, y él se encuentra con Timón y Pumba, ¿verdad? ¿Y qué cosa decía Timón y Pumba? Hakuna Matata. ¿Y qué era Hakuna Matata? Una forma de vivir. Sin preocuparse. ¿Y qué cosa hacía Simba? Simba se identificó con ellos. Simba se halló un cerdo, un chancho, y era feliz comiendo gusanos, porque eran graciosos, sabrosos, no me acuerdo el término que usaban en la canción, jugosos, ¿no? Y tuvo que pasar, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Que Mufasa, el rey Mufasa, desde el cielo le habló en la película y le dijo, tú eres un león, tú no eres un cerdo. Nosotros no tenemos una identidad que nos nace de adentro, sino nos la da alguien. Y esa identidad, en ese ejemplo, se la tuvo que dar su padre. Y en realidad a eso es a lo que estamos llamados. Nosotros como padres, y cogiendo también el ejemplo que decía el pastor, es que tenemos que ofrecer esa identidad. Ellos no la van a obtener de sí mismos. Necesitan eso. Y hay una parte que a veces se entiende o se sobreentiende, pero lo tengo acá en una frase de David Bly que dice
que tus hijos llegarán a ser lo que tú eres. Todos sabemos eso. Pero si sabemos eso, entonces sé lo que tú quieres que ellos sean. Entonces el trabajo no es necesariamente decirles, oye, haz esto, sé esto, sé esto, sino uno mismo tiene que ser ello para que lo puedan ver. La parte del, y si no tienes hijos, es la parte del mentoreo, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite tantas cosas? ¿No? ¿Por qué hay tanta orfandad? Si somos los brazos de Dios, somos las manos de Dios, nosotros podemos hacer algo por ello, ¿no? Entonces, yo lo que quiero irme es leyendo de nuevo este versículo, que está en Mateo 17:5, y la segunda parte dice, ¿no? Una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. Ahí está dando identidad. En quien tengo complacencia. La I está dando afirmación. Un padre provee seguridad. Dice, a él oíd, ¿no? Entonces, y establece la autoridad. Entonces, les pido en este día que lo tomen así. No me odien también a mí, ¿ya? Pero busquemos y démonos cuenta de que la figura del padre tiene una gran importancia y que a veces el mundo tiene razón, ¿no? Gracias.